Hola, pues vamos a contar otro cuento más. Este es de los últimos que he escrito y se llama Una tarde con la tata. La verdad es que a Tyler le gustaba quedarse con su tía, aunque a veces la tata Yadi estaba muy cansada porque trabajaba por las noches. Tyler sabía que si ella no descansaba bien, era más fácil que no tuviera demasiada paciencia. Por eso, él siempre intentaba portarse súper bien. Esa tarde, su mamá, Timanfaya, le iba a dejar con su hermana porque tenía que ir a una consulta médica y así podía ir algo más tranquila. Tyler estaba contento porque podría jugar con sus trenes, eso sí, después de comerse toda la merienda. Sonó la puerta justo cuando estaba terminando de beberse su zumo. Escuchó a su tía hablar con la tía Yaiza. Parece ser que la tía Yaiza tenía que dejar a los mellizos también hoy con tata Yadi. Menuda cara puso la tata cuando vio que tenía que quedarse con los tres. Bueno, él se portaría muy bien para que ella estuviese contenta. Además, es que él tenía casi 5 años. Ya era un chico mayor. Los mellizos, sin embargo, todavía no habían cumplido el año, aunque les faltaba muy poco. Y depende del día, pues daban más o menos guerra. La tata Yadi hoy no estaba de buen humor y se le notaba a la legua. No debía haber tenido una buena noche en el trabajo. Tyler sabía que su tata trabajaba vigilando cosas. Personas, casas, coches, parques de bolas, colegios. Vamos, que era como una policía sin serlo. Su tata era una guardiana. La tarde iba bastante bien. Tyler jugaba con sus trenes y los mellizos con su elefante Cantarín y sus jirafas Sophie. La tata estaba viendo en la televisión una de esas películas que tanto le gustan a ella de magia y de chicos que quieren aprender a ser magos. Tyler no entendía muy bien cómo la tata prefería ver esas películas a jugar con él y con sus trenes. Puf, los mellizos hoy estaban algo pesados. Decía tata Yadi que era porque les estaban saliendo unos dientes. Menudo rollo, porque no hacía más que quejarse y a él no le dejaban concentrarse en el juego. La tata resoplaba de vez en cuando, mientras intentaba calmar a los mellizos, que estaban tirando todo lo que tenían a su alcance. Qué ganas tenía Tyler de que fuesen más mayores, aunque viendo cómo trataban a sus juguetes, no pensaba él dejarle para nada sus trenes. De repente, escucharon una especie de silbido muy fuerte con un golpe seco y mucho aire. ¡Qué extraño!, pensó Yadi, mientras iba a mirar si se había dejado alguna ventana abierta. Pero no, todo estaba cerrado. ¿De dónde habría venido aquella corriente? Miró por toda la casa y no vio nada. Entonces escuchó a los mellizos llorar muy fuerte y a Tyler llamarla a gritos: ¡Tata! ¡Tata! Cuando Yadi llegó al comedor se encontró con un enorme remolino que estaba succionando las jirafas Sophie de los mellizos. Estos se aferraban con sus manos a sus muñecos, pero el remolino tenía tanta fuerza que los levantaba de la sillita donde estaban anclados. Yadi solo oía los gritos y el llanto de los pequeños. Tyler se agarró muy fuerte al jersey de su tía para no ser succionado por el torbellino. Eros e Ícaro, los mellizos, no paraban de llorar. Tyler miraba asustado todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y la tata los agarraba fuertemente a los tres pequeños mientras se preguntaba qué es lo que estaba pasando y qué podía hacer, porque aquello que sucedía se le escapaba completamente de las manos. La maqueta del tren de Tyler se puso en funcionamiento, incluso hacía el típico ruido de los trenes, y entonces todo comenzó a girar y a girar. Giraba y giraba todo a su alrededor: la mesa, las sillas, el sofá, la televisión, los elefantes de los mellizos, y de repente comenzaron a sentirse los cuatro muy mareados. Así que, sin soltar a los pequeños, la tata Yadi se dejó llevar por aquel fuerte torbellino de viento de diferentes colores, sin saber muy bien qué es lo que sucedería a continuación. Mientras era engullida por el torbellino, observó las jirafas de Ícaro y de Eros cómo salían despedidas, cómo el remolino las engulló sin dejar rastro de ella, mientras ellos seguían estando muy asustados. Transcurridos unos segundos, que se hicieron eternos, y cuando parecía que el remolino había pasado, Yadi abrió los ojos. Lo primero que hizo fue asegurarse de que los tres pequeños estaban bien.
Estaban los tres bien sujetos a ella. Eso sí, con los ojos abiertos sin decir nada, tan solo miraban atónitos a su alrededor. Se encontraban en un parque o bosque enorme, rodeado de flores, plantas y grandes árboles. Se escuchaba el cantar de los pájaros y frente a ellos tenían a un elefante enorme que les miraba igual de asombrados. El elefante se acercó a ellos de modo amistoso, pero la tata Yadi se apartó y escondió a los tres pequeños tras ella. Eros se le escapó y se dirigió a gatas balbuceando algo imposible de entender hacia el elefante, que lo cogió con su trompa y lo alzó sobre su lomo. Yadi empezó a gritar al elefante para que soltara al pequeño, pero Tyler, asomando su cabecita tras las piernas de la tata, se percató de que ese elefante era el elefante de los mellizos, pero ahora no era un muñeco, era real. Tenía frente a él a un enorme elefante gris y blanco. Ícaro seguía llorando, pero con menos intensidad, observando atentamente a su hermano Eros, que estaba riendo sobre el lomo del gran elefante mientras éste le hacía cosquillas con su trompa. ¡Tata! ¡Tata! Es el elefante de los primos, el que canta en inglés, pero que ahora no sé qué ha pasado, que es de verdad, le gritaba Tyler a su tía. Su tía no podía apartar la vista de aquel enorme elefante de peluche, pero que ahora estaba vivo y jugueteaba con su trompa con el pequeño Eros, que parecía divertirse sin ser consciente de que algo muy extraño estaba sucediendo. Espero que esto sea solo un sueño, pensaba Yadi. El elefante se acercó a todos ellos y uno por uno los fue subiendo a su lomo con ayuda de su gran trompa. ¡Qué raro era todo! El elefante comenzó a caminar, mientras Yadi y Tyler se fijaban en todo lo que les rodeaba. Los mellizos estaban ya mucho más tranquilos, acariciando el lomo del elefante. Mientras iban subidos en el grandioso animal, Yadi recordó lo que había sucedido en el comedor de su casa. El remolino, el aire, cómo las jirafas de los mellizos habían salido disparadas y se las había comido el torbellino. Y por cierto, ¿dónde estaban las jirafas? Empezó a buscar en los pantalones de los tres niños, incluso en los suyos, pero no estaban por ningún sitio. Esperaba que los mellizos no se diesen cuenta porque entonces se pondrían a llorar y no habría manera de poder callarlos. Tyler no dejaba de decirle a su tía que mirase aquí y que mirase allá, que si todo era muy bonito, que los árboles eran muy grandes, en fin, estaba completamente abstraído con el paisaje. Yadi pensó que era mucho mejor así. No le apetecía nada que el pequeño empezase a hacerle preguntas, porque no sabía ni dónde estaba, ni qué había pasado, y lo peor, no tenía ni idea de cómo solucionar aquello y de cómo regresar a su comedor. Jamás se había dado cuenta Yadi hasta ahora de cómo le gustaba estar en aquella estancia de la casa, tranquila, viendo sus pelis favoritas mientras picaba algunas patatas fritas con un refresco. Mientras seguían a lomos del elefante, la tata Yadi se fijó en que en lo alto del cielo parecía verse de nuevo otro remolino como el que había visto ella en casa y que había desencadenado que estuviese en esos momentos en aquel lugar. Prestó toda su atención, sin que los pequeños se diesen cuenta, y vio efectivamente cómo aparecía de la nada un remolino que se iba haciendo cada vez más y más grande por segundos y que tenía varios colores diferentes. En ese momento vio que salía algo de repente, todo de golpe. No podía ser. Eso no era posible. Eran por lo menos 20 jirafas como la de los mellizos. Salían disparadas desde el remolino. Todas a la de una. Eso era muy, muy extraño. En ese mismo instante el remolino se cerró y el cielo se volvió de nuevo azul. A partir de ese momento, Yadi no dejó de mirar al cielo y en otro par de ocasiones vio que sucedía lo mismo. Así que decidió que iban a dirigirse hacia el lugar donde veía que aparecían y desaparecían las jirafas. Intuía que estaba relacionado lo de las jirafas y que ella se encontrase en esa situación con sus sobrinos.
A medida que pasaba el rato, los mellizos estaban más pesados y revoltosos, y tiraban de las orejas al elefante, se pegaban entre ellos. Tyler les regañó, pero no hacían caso. Incluso una de las veces les intentó separar y le tiraron a él del pelo, así que pensó que lo mejor era dejarles en paz. Era normal que estuviesen inquietos porque ya llevaban un buen rato montados sobre el elefante y empezaban a tener hambre y a estar cansados. Yadi pensó que era una pena no tener una varita mágica en ese momento y conseguir algo de comida. Y así se lo dijo a Tyler, que en ese instante, aprovechando que pasaban por debajo de un árbol, arrancó una rama y se la dio a la tata. Toma, ya tienes tu varita. Ahora solo tienes que hacer magia y hacer que aparezca comida. Los dos comenzaron a reír a carcajadas y carolleros hicieron lo mismo, aunque dudo que entendieran lo que estaba pasando. Pequeñajos, pensó Tyler. Y Yadi, para hacer la gracia, cogió su varita y dijo algo así: caracoles, caracolas, haced que aparezca una buena merendola. Y ¡zas! De repente, sobre el lomo del elefante, apareció una cesta llena de alimentos. La cara de sorpresa de Tyler y de la tata era difícil de describir. Ambos se quedaron con la boca completamente abierta mirando la cesta de comida y la rama del árbol. Tyler intentó decir algo, pero es que no pudo articular palabra. Abrieron la cesta y vieron que en su interior había yogures, zumos, chocolates, pan, galletas, incluso papilla para los mellizos ya lista para comer. Comieron mientras seguían su camino. Escucharon unos ruidos muy extraños y se escondieron detrás de unos árboles, de los árboles más grandes que vieron para que el elefante pudiera ocultarse. Yadi y Tyler se asomaron entre las ramas y lo que vieron era algo increíble. Era una especie de recinto cerrado en medio de ese bosque donde había cientos y cientos de jirafas sofí, pero estaban vivas, al igual que pasaba con el elefante que les había llevado hasta allí y que tan sumamente bien estaba cuidando de todos ellos. Las jirafas eran muy grandes, todas ellas, y parecían estar muy asustadas, aunque la tata Yadi y Tyler no sabían cuál era el motivo. La tata Yadi se fijó en que Ícaro y Eros estaban bostezando y intentó hacer su magia de nuevo. Cogió la rama y dijo: varita hecha de una rama, haz que aparezca para los niños una cama. Y listo. Allí apareció una confortable cuna para los dos niños, que nada más tumbarlos cayeron rendidos. Entonces, sabiendo que los mellizos estaban bien cuidados por el elefante, se adentraron en la zona donde estaban las jirafas. Vieron una casa, a lo lejos, que tenía una torre. No era demasiado alta, pero desde lejos se veía cómo sobresalía sobre el tejado de la vivienda. Se fueron escondiendo entre las patas de las jirafas, que en todo momento les observaban y les miraban con mucha curiosidad. Cuando llegaron a la zona donde estaba la torre, escucharon unas voces, pero la ventana estaba muy alta y no llegaba. Entonces, una de las jirafas, Sofía, agachó su cabeza, los alzó sobre su espalda y levantó el cuello para que se asomase. A estas alturas, Tyler y la tata ya no se sorprendían absolutamente por nada. Pero se fijaron en que la jirafa que les había subido tenía en sus cuernos unas heridas, tenía sus cuernos vendados. ¿Qué le habrá pasado? Cuando se asomaron por la ventana, vieron que un hombre de aspecto desaliñado, con el cabello muy largo y que vestía una bata blanca, tenía allí una especie de laboratorio con muchas máquinas. Se quedaron observando para ver qué es lo que tramaba aquel hombre de aspecto tan sospechoso. Vieron cómo dormía con un dardo a una jirafa y cómo la limaba gran parte de los cuernos hasta llenar un cubo con el polvo amarillento que salía de los cuernos de la jirafa. Ese polvo lo metía en una máquina y empezaban a funcionar una máquina tras otra, una máquina tras otra, haciendo un trabajo en cadena hasta que por la última salía una pequeña pastilla. ¿Para qué serán esas pastillas?
Yadi y Tyler ya tenían un montón de preguntas que resolver. Entonces sonó el teléfono y escucharon al hombre decir que ya tenía más de 100.000 pastillas preparadas y que se iba a hacer muy rico. Yadi le escuchó decir que por fin había logrado la medicina que curaba la bronquitis, la bronquiolitis, las neumonías y gran cantidad de enfermedades respiratorias que padecen muchos niños y muchos adultos, incluso el asma. Pobres jirafas. Ese científico iba a destrozar sus hermosos cuernos a todas ellas. Yadi y Tyler se vinieron arriba y decidieron que eso no lo podían consentir. Así es que esperaron el momento oportuno para entrar en la torre con mucho cuidado y sin hacer ruido. Se colaron por una de las puertas, en completo silencio. De pronto, Tyler sin querer tropezó con un cubo. La tata Yadi tiró de él y se escondieron tras una cortina. Al escuchar el ruido, el científico se sobresaltó y empezó a buscar por toda la sala. Vio una pequeña zapatilla de Mickey oculta tras una cortina. Entonces agarró la zapatilla y tiró de ella. Tyler comenzó a gritar mientras era arrastrado por ese científico loco. Yadi sujetó al niño por la espalda, pero era tarde, porque ya les habían descubierto. Yadi escuchó cómo Tyler a voces le decía: «¡Usa tu magia, tata! ¡Usa tu magia!». El científico también lo escuchó y comenzó a reírse. «Pequeño ignorante», dijo, «la magia no existe». Entonces la tata cogió de nuevo su rama y exclamó: «¡Científico malvado, te quiero en una jaula encerrado!». ¡Fuf! ¡Zas! Y de la nada apareció una enorme jaula, y dentro de ella estaba el hombre de cabellos largos y desaliñados, tan sorprendido que no fue capaz de reaccionar. Cuando se dio cuenta de que estaba metido en una jaula, comenzó a gritar y a gritar que cuando saliese de allí los iba a atrapar y que los iba a encerrar para siempre en lo más alto de su torre. Yadi y Tyler se miraron y sin esperar ni un segundo, la tata alzó la varita de nuevo y dijo: «Científico malvado, quiero que ahora seas un insecto palo y permanezcas en un recipiente siempre encerrado». ¡Uf! Y ahí mismo desapareció la jaula y en su lugar apareció una pequeña urna de cristal con un insecto palo en su interior. Respiraron aliviados la tía y el sobrino. Ahora tocaba hacer que todo volviese a la normalidad. Tyler estaba muy emocionado. «¡Tata! ¡Tata! Vas a salvar a todas las jirafas sofís del mundo que ha cogido ese señor tan malo. También eres su guardiana». «Menuda responsabilidad», pensó Yadi, y se puso manos a la obra porque estaba deseando que acabase todo cuanto antes para poder descansar en el sofá de su casa, que le tocaba trabajar esa noche. Cogió su varita mágica, por llamarlo de alguna manera, y empezó el espectáculo. Lo primero fue despertar a las jirafas que estaban sedadas. «Toca dejar de descansar, jirafa Sofí. Hay que despertar a la de ya». ¡Zas! Y todas las jirafas comenzaron a despertarse y a levantarse, aunque estaban algo aturdidas. Y continuó: «Esos cuernos así no pueden estar. Todos ellos ahora se van a curar». ¡Zas! Y todos los cuernos que estaban limados por el científico malvado comenzaron a curarse. Las heridas comenzaron a cicatrizar rápidamente. Tyler miraba asombrado a la tata. Pensó que se le daba genial eso de ser mago y comenzó a reír. Su tía le preguntó que qué es lo que le hacía tanta gracia. «Tata, es que ahora eres guardiana y maga», dijo el pobre niño como pudo entre risas. Ella tampoco pudo evitar echarse a reír. Siguió con su tarea mientras Tyler cogía la urna en sus manos con el insecto palo en el interior. «Es hora de partir. Es hora de partir. Todas las jirafas sofís de esta prisión van a salir». ¡Puf! Y entonces desaparecieron todas las verjas, todas las vallas del recinto donde estaban encerradas las jirafas, de tal modo que todas ellas comenzaron a corretear libres por entre la arboleda. «¡Sigue, tata! ¡Sigue, sigue!», le gritaba Tyler mientras se dirigían hacia donde estaba el elefante con sus mellizos. Cuando llegaron hasta allí, estos seguían descansando en su cunita. El elefante los subió a su lomo y comenzó a caminar mientras todas las jirafas le seguían muy de cerca. Yadi guió al elefante lo más cerca que pudo del lugar donde vio los remolinos en el cielo, y una vez allí,
jirafas sofís volver a ser como antes de ese agujero caer. Y todas las jirafas se volvieron de nuevo pequeños juguetes. Yadi prosiguió. Que se abra en el cielo ese remolino de nuevo. Y allí apareció el gran remolino de colores girando y girando. Que todas las jirafas sofís vuelvan a donde estaban antes de llegar aquí. Y entonces todas las jirafas de juguete comenzaron a girar en círculos dirigiéndose hacia el remolino y desapareciendo una a una poco a poco. Los mellizos se despertaron en ese mismo momento y vieron las jirafas girando en el cielo y desapareciendo por el agujero. Y claro, comenzaron a llorar. «Es hora de regresar a casa», dijo Tata Yadi. Cogió las manos de Ícaro y de Eros. Tyler se aferró a su espalda y el elefante los rodeó con su trompa a todos ellos. Antes de volver, exclamó con su varita en alto y apuntando a la urna donde estaba el insecto palo. «Por tus acciones tan malas, quiero que te conviertas ahora en nada». Y desapareció. ¿Estáis listos para regresar? Los gemelos decían que sí con la cabeza, aunque yo no estoy convencida todavía de que supieran la gran aventura que habían vivido esa tarde. Tyler gritaba ¡sí!, emocionado. Y una vez más la tata empuñó su varita y exclamó: «Varita, varita, llévanos de nuevo a casa, de regreso a casa, haciendo de nuevo hoy tu magia». Y aparecieron de pronto en el salón de la casa de la tata. El tren de Tyler seguía funcionando. El elefante volvió a ser un muñeco. Y allí estaban las dos jirafas sofís de los mellizos. Todos se encontraban bien, aunque estaban un poco despeinados. Justo en ese momento se abrió la puerta. Eran Timanfaya y Yaiza que venían a recoger a los pequeños. Los mellizos extendieron sus brazos para que mamá los cogiese. Sin embargo, Tyler seguía sin reaccionar. Su mamá le preguntó si estaba enfadada, a lo que el niño respondió que no. Miró a su tata Yadi y ambos sonrieron mientras ella le guiñaba un ojo. «Seguro que os habéis aburrido hoy con la tata, porque como veo que tiene una de sus películas de magia puestas en la televisión, lo mismo no ha jugado mucho con vosotros», dijo Yaiza. A lo que Tyler, rápido y veloz, contestó: «¿Qué va? Hoy ha sido una de las mejores tardes de toda mi vida. ¿Podemos volver mañana? ¿Podemos volver mañana?» Timanfaya dijo que no. «Y mañana dejamos a que la tata descanse, que esta noche tiene que trabajar y debe estar agotada». Yadi se recostó en el sofá y, al recostarse, se pinchó con algo. Metió la mano tras el sofá y sacó... ¿Cómo es posible? Sacó la rama del árbol. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? En fin, ahora estaba tan agotada que lo que menos quería era pensar en eso. Dejó que los niños le dieran un beso y un fuerte achuchón, y antes de que se marchasen, le susurró a Tyler al oído: «Tyler, este va a ser nuestro secreto». Mientras la tata subía el volumen de la televisión para continuar viendo su película, escuchó a Tyler diciéndole a su mamá: «Mami, la tata Yadi es la mejor tata del mundo. ¿Tú sabías que la tata es una maga guay?» Se cerró la puerta de la calle y se quedó todo en silencio. Solo se escuchaba la televisión de fondo. Y en el silencio que se quedó en esa sala, se escuchó: «Varita, varita, haz que yo siempre sea la mejor de todas las titas». Espero que os guste.